Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla. Sábado 6 de junio, 15 horas. Ingeniero Julián Tuchilo. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes a nuestro disertante, el ingeniero Julián Tuchilo. Esta es la sexta jornada de esta 13ª edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional 2020. Nikola Tesla, organizada por la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Y creo que es muy apropiado enviarle las felicitaciones y felicidades a todos los ingenieros, porque hoy, justamente 6 de junio, es el Día de la Ingeniería, se celebra en la Argentina el Día de la Ingeniería, y también los 150 años de ingeniería en Argentina. O sea que son muchos los motivos para celebrar, y nosotros desde nuestra casa de estudio realmente estamos pero muy contentos de todo lo que se fue sucediendo a través de estas 6 jornadas, con el público que se conectó, con los disertantes que estuvieron extraordinariamente con las exposiciones absolutamente brillantes. Julián Tuchilo abre esta jornada, esta sexta jornada, con desafíos de la transición energética. Ingeniero Julián Tuchilo, muchísimas gracias por su deferencia, por su amable atención con nuestra facultad y en aceptar estar en esta jornada de la Semana de la Ingeniería 2020. A continuación, lo invito a nuestro decano, al ingeniero Walter Fabián Soria, unas palabras de bienvenida. Ingeniero Julián Tuchilo, ingeniero Eduardo Donet, vicedecano de la Facultad Regional Santa Fe, estimados estudiantes, graduados, docentes, docente público en general, muy buenas tardes. Ya hacia el final de la jornada, en la penúltima conferencia, quiero aprovechar para saludar a todos los presentes, particularmente a los ingenieros, en el Día de la Ingeniería Argentina, y que nos sentimos muy felices de poder celebrar los 150 años de la ingeniería en nuestro país. Simplemente breve, agradeciendo, Julián, por tu participación y que vienes a prestigiar la Semana de Ingeniería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decano Walter Fabián Soria. Y ahora, a continuación, vamos a invitarlo al vicedecano de la Facultad Regional Santa Fe, al ingeniero Eduardo Donet, unas palabras. Buenas tardes. Fabián Soria, decano de la Facultad Regional Tucumán. Ingenieros e ingenieras, felicitaciones en el Día de la Ingeniería. También me adhiero a eso, particularmente a la comunidad de la Facultad Regional Tucumán por permitirme dar estas palabras, saludándolos. Este año no tuvimos la posibilidad de estar en vivo, pero la Regional Tucumán, y yo sé que toda la comunidad tiene este evento como una bandera y ha decidido hacerlo lo mismo, con lo cual la verdad que es una alegría enorme poder estar compartiendo estos minutos. Y particularmente en esta semana no tuve muchas posibilidades, más que algunas conexiones esporádicas, pero quería estar en esta presentación que va a hacer Julián, porque tanto de la Facultad Regional Tucumán como de la Facultad Regional Santa Fe venimos trabajando en un programa para hacer un posgrado conjunto de manera cooperativa, que también esto habla muy bien de lo que es la Universidad Tecnológica, su desarrollo en el territorio, sus posibilidades concretas de mejorar la calidad de vida de la gente. Así que, bueno, muchísimas gracias por estos minutos y nuevamente a los ingenieros e ingenieras del país, que tengan un buen día, porque realmente somos los que de alguna manera contribuimos a que las cosas estén un poco mejor a partir de nuestros conocimientos. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Donet, por sus palabras. Y bueno, y también felicitaciones para usted, es ingeniero también, y a toda la comunidad de la Facultad Regional de Santa Fe. A continuación, la presentación de nuestro moderador, el ingeniero Mario Madariaga, secretario de Vinculación Tecnológica de nuestra Casa de Estudio,
el cual hará la presentación formal de la trayectoria del ingeniero Julián Tuchilo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, ingeniero Molina. La verdad que tengo el honor de presentar al ingeniero Julián Tuchilo, que la verdad que tiene unos antecedentes impresionantes en la materia. El ingeniero es ingeniero industrial del ITBA, con estudios de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Georgia, en Atlanta, y es máster en Ingeniería para el Desarrollo Sostenible por la Universidad de Cambridge. Actualmente es gerente de Desarrollo Sustentable de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Posee gran experiencia técnica y comercial en energías renovables y eficiencia energética. Ha sido gerente de proyectos y desarrollo de negocios en Sugreen, empresa argentina dedicada al diseño, fabricación e instalación de sistemas de energía solar y térmica. Se ha desarrollado también como coordinador del Comité de Energía Solar de la Cámara de Energías Renovables y como vocal del Comité Asesor de Solar Térmica del INTI para el desarrollo de programas de certificación de instalaciones solares y térmicas. Posee experiencia académica en investigaciones de tecnología de producción de hidrógeno e energías renovables distribuidas en el ITBA y en Cambridge. Así que con ustedes, para esta exposición de desafíos de la transición energética, con ustedes el ingeniero Julián Tuchilo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Mario, gracias ingenieros, Eduardo, Fabián, Jorge. Gracias por esta invitación, feliz día también de la ingeniería para todos los ingenieros, es un placer estar acá. Espero que se esté escuchando bien también, cualquier cosa me avisan. Gracias por esta oportunidad de presentar este trabajo sobre lo que serían los desafíos de la transición energética enfocados puntualmente en el concepto de recursos energéticos distribuidos, que es un concepto que se viene desarrollando en los últimos años, es un concepto muy nuevo, que integra conceptos que no son tan nuevos, que ahora vamos a ver. Este trabajo lo venimos presentando a partir del Consejo Mundial de Energía, a partir del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía, del cual yo soy parte e integro el grupo de generación distribuida de la comunidad de energía de este consejo. Y este trabajo lo hicimos con varias personas, yo voy a presentar también muchas ideas en nombre de ellos. Una de las principales contribuidoras a este trabajo ha sido también la doctora Laura Giumeli, que es una especialista regulatoria del sector eléctrico argentino, con mucha trayectoria en temas de regulación, y también la nueva regulación que tiene que ver con la parte renovable y todo el sector renovable argentino. También han contribuido a este trabajo Maximiliano Servo, Julio Wilder, y otras personas referentes de la comunidad del WEC. A ver si puedo pasar. ¿Qué es lo que les voy a contar en esta presentación? En estos 40 minutos vamos a navegar un poquito por estos 4 temas. En primer lugar, voy a hablarles un poco de transición energética y cambio climático, que es el contexto en el cual este desarrollo, que tiene una componente técnica muy fuerte y a la cual los ingenieros están muy abocados en el planeta, es el contexto en el cual se justifican todas estas líneas y frentes de desarrollo. Luego vamos a hablar centralmente de lo que son los recursos energéticos distribuidos, pasando a concluir con lo que sería el primer frente de desarrollo en esta nueva industria de recursos energéticos distribuidos, que compete a las distribuidoras y a todos los actores de la distribución energética, y cómo van a dinamizar sus roles y hacerse activos en sus operaciones. Ese concepto también lo vamos a ver hacia el final de la presentación.
Entrando un poco en lo que es transición energética y cambio climático, antes de describir un poco esos conceptos, quiero ponerles en el escenario aquello que los mueve, que es básicamente el pensamiento. Todos sabemos que primero se piensa, luego se dice, luego se actúa y después se manifiesta físicamente. Con lo cual el pensamiento está detrás siempre de todo. Eso comúnmente se ve en términos de creencias o paradigmas también. Hoy en la humanidad los paradigmas que están llevando adelante esta transición energética pueden destacarse como estos 4, un pasaje de la conciencia netamente individual hacia una conciencia colectiva, no solo a nivel conciencia, sino también a nivel tecnológico. Uno hoy en día, a través, por ejemplo, de la tecnología móvil, los celulares, las redes informáticas, está conectado al instante prácticamente con todo el planeta y de forma instantánea, cosa que hace siglos era de otra forma y había delays y tiempos en el medio. Eso está generando una conciencia colectiva en donde se pueden analizar millones de variables en simultáneo a lo largo de todo el globo y obviamente emergen patrones de pensamiento a través de eso. Luego tenemos el control del recurso versus la gestión de la tecnología y la innovación. Los recursos energéticos tradicionalmente han sido recursos en estos últimos 200 años fósiles, en un 80%, que siguen siéndolo, y son recursos que se encuentran debajo de la tierra. Entonces el aseguramiento de la propiedad de la tierra es un factor principal geopolítico para poder gestionar lo que se llama seguridad energética. Como punto número 3, la seguridad energética ahora se ve ampliada al concepto de la libertad en el acceso a este recurso energético, que ahora son las renovables y que vienen de flujos del ambiente, como el sol o el viento, ¿no? Y esos recursos no pueden ser controlados, sino que lo que se puede hacer para garantizar esta seguridad energética es gestionar que haya tecnologías cada vez más eficientes. Y eso es uno de los nuevos paradigmas sobre los cuales todos los gobiernos mundiales están empezando a operar. Y finalmente el último paradigma tiene que ver con los conceptos de escasez asociados a la economía, que fueron conceptos centrales desarrollados por todas las teorías económicas en los últimos siglos, en donde se plantea que básicamente la economía es administrar la escasez, y ahora con la libertad de acceso a recursos renovables que están presentes en el medio ambiente, y sobre todo con la innovación, lo que se llama la economía del conocimiento, esta frontera de la escasez está todo el tiempo corriéndose. O sea, a medida que van surgiendo nuevas innovaciones, tecnologías disruptivas, ideas disruptivas, soluciones disruptivas, etc. Entonces hay muchas personalidades y muchas autoridades hablando ya de entrar en una era de la abundancia, en donde el límite es el conocimiento. ¿En qué se basan estos paradigmas? Básicamente en 3 principios pilares cuando hablamos de energía, ¿no? El primero y principal tiene que ver con la eficiencia energética, que es la principal fuente de energía, hacer más con lo que se tiene. En segundo lugar, en un concepto de diversificación y electrificación de la matriz energética. Esto habla de no concentrarse en una única fuente y de trabajar ampliando las fuentes de las cuales uno se abastece de energía. Y la electricidad como una moneda de cambio energética versátil que puede traducir las distintas formas de energía a los distintos usos que la sociedad necesita consumir. Y finalmente la generación distribuida y redes inteligentes, todo lo que tiene que ver con esto que vamos a ver hoy, que son los recursos energéticos distribuidos, están acompañando también todo lo que es la contracara tecnológica que tiene que ver con el poder, la gestión, descentralización de estos conceptos, el desarrollo social descentralizado, la gestión automática también de todas las redes, el intercambio de información y de energía, y el control, como vimos antes, o la gestión de la tecnología versus el control del recurso.
Estos tres pilares, en el último Congreso Mundial de Energía que tuvo lugar en Abu Dhabi en septiembre y octubre del año pasado, se sintetizaron en lo que llaman las 3D, que es descentralización, descarbonización y digitalización del mundo energético, acompañada por la cuarta, que es un poquito más antigua en lo que es en el escenario del pensamiento global, que es la diversificación que acabamos de hacer referencia. Ahora sí, hablando de lo que es el cambio climático, todos ya conocemos en este ambiente, ya conocemos el cambio climático, conocemos que se debe al efecto invernadero y que gran parte del cambio climático está o se debe a la acción humana con sus emisiones de dióxido de carbono. A partir del año 2015, con el Acuerdo de París en la COP21, la mayoría de los países del planeta, incluyendo muchas organizaciones muy grandes, firmaron este acuerdo con el objetivo de contener el incremento de temperatura promedio de la Tierra por debajo de 1 grado centígrado, cosa que es muy desafiante dadas las tendencias de hoy. Acá en este gráfico podemos ver esas tendencias para nuestro país, en lo que serían las emisiones de dióxido de carbono totales del país. Estamos hoy en día en el 2020 aproximadamente en 500 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, y a partir de este Acuerdo de París y la aprobación de Argentina con la Ley 27270 en el año 2016, el país entró en lo que se llaman las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son todas las acciones que se compromete a hacer el país como sociedad en su conjunto para lograr disminuir las emisiones a lo largo del tiempo. Esa curva de disminución acordada es la que ven acá, que surge a partir de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Lo que se busca es llegar o mantener las emisiones en los niveles del año 2000 aproximadamente, en 370 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente hacia el año 2030. En los distintos colores que ven en la curva, lo que sería el área verde representa la reducción de emisiones debido a medidas incondicionales, que eso significan medidas que el país puede y debe adoptar, y lo rojo serían las reducciones debidas a medidas condicionales, que son medidas que el país no tiene los recursos o la capacidad para realizar y necesita asistencia para ello. Básicamente todo esto implicaría una reducción hacia el 2030 del 37% de las emisiones, comparadas contra la tendencia creciente que se denomina línea de base, que sería la curva principal o superior. ¿De dónde es que vienen la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono en el planeta? Bueno, las emisiones totales aproximadamente son 50 gigatoneladas o 50.000 megatoneladas de dióxido de carbono. Fíjense que Argentina tiene más o menos un 0,2% del total mundial en su participación en emisiones, y 2/3 de las emisiones provienen del sector energético global. Aproximadamente 25% de las emisiones vienen del sector eléctrico concretamente, y el resto son emisiones directas de la matriz energética primaria. ¿Qué es la transición energética? Es uno de los desafíos o es una de las soluciones en respuesta al desafío más importante que está enfrentando la humanidad en este siglo, que es resolver el calentamiento global como comunidad planetaria. La capacidad, como dijimos antes, de nuestro sistema terrestre está siendo agotada a nivel tanto de recursos como a nivel de emisiones, de contener estas emisiones, y es necesario descarbonizar la matriz. Entonces la transición energética es todo aquel desarrollo tecnológico, y además de tecnológico, en cambio de hábitos de consumo energético, para descarbonizar el sistema energético mundial a partir de tecnologías que están disponibles hoy en día y tecnologías que también están siendo desarrolladas, principalmente renovables y energía nuclear. Se habla de transición energética también como un proceso en el tiempo. En el último Congreso Mundial de Energía se habló
de que la energía fósil va también a transicionar en lo que sería la intensidad de emisiones de los combustibles más pesados, como por ejemplo carbón o combustibles líquidos, hacia gas, y luego del gas hay un horizonte o una visión futura de que toda la infraestructura asociada al gas que se trabaje en las próximas décadas pueda servir también para que después venga el hidrógeno como un vector de energía para almacenamiento. Acá les dejo una idea de qué representaría aproximadamente o cuál es el potencial que tenemos de desarrollo de energías renovables solamente analizando la energía solar. Si ustedes se fijan en este mapa, el cuadrado celeste es un cuadrado de 240 por 240 kilómetros, y con ese cuadradito todo lleno de paneles solares fotovoltaicos con la eficiencia actual, suponiendo obviamente que están inclinados a una inclinación óptima y además que no hay espacio entre ellos, cosa que no es posible, pero bueno, es una suposición como para dar una idea ilustrativa. Con esa superficie se podría generar de forma equivalente todo el consumo o toda la energía que demanda el planeta en su matriz eléctrica. Perdón, o sea que sería solo la energía eléctrica mundial. La gran pregunta que surge de acá es, tenemos un potencial enorme, ¿qué estamos esperando como humanidad para ir por esta tecnología e implementarla? Una respuesta concreta es que técnicamente, como bien sabemos por nuestra disciplina, estas soluciones ya existen, ya son competitivas y el problema tiene solución técnica. Lo que queda de aquí en más es la solución de liderazgo, y la solución política es un tema de implementación que, como dije antes, está siendo abordado por toda la política mundial y por todos los gobiernos con esto que vimos antes, que son las medidas condicionales y las medidas incondicionales que están adoptando los países, que lo que buscan es un desarrollo bajo en emisiones, para lo cual es necesaria esta reflexión política para elaborar planes de transición, cambiar los patrones de consumo y producción y reorientar las inversiones a tecnologías limpias. Cuando uno habla de la ciencia climática, en general se habla de medidas de mitigación y medidas de adaptación, lo que serían las medidas en las que se enfoca la transición energética son las medidas de mitigación, que son todas aquellas acciones para reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro lado, las medidas de adaptación son aquellas medidas o acciones necesarias para reducir el impacto o la vulnerabilidad que el cambio climático genere en el planeta. Con lo cual, nos estamos enfocando en lo que serían las medidas de mitigación, que principalmente, y muchos ya las conocen, están centradas en eficiencia energética, incorporación de renovables, electrificación de procesos industriales, también de transporte sustentable, y internalizar lo que se llaman externalidades a partir de visibilizar los costos de la contaminación ambiental. Las iniciativas legislativas asociadas a esto van desde una nueva forma de regular y de instaurar leyes, que son leyes que fijan metas y objetivos de reducción en el tiempo. En Europa, por ejemplo, tenemos claros ejemplos de objetivos de reducción para el año 2020, 2030, 2050, en donde surgen a partir de la discusión social integrada de toda la sociedad, los gobiernos, las ONGs y muchas empresas de cada país. Las regulaciones o iniciativas legislativas típicamente abordan el mercado de la electricidad, de la eficiencia energética, tanto en edificios como hábitos, el fomento de las renovables, bioenergías, la seguridad del abastecimiento, y una cosa muy interesante que es el ecoetiquetado y el ecodiseño para visibilizar el impacto de productos con sus huellas, emisiones, o sea, lo que serían las huellas de carbono, huellas energéticas, huellas hídricas y huellas ecológicas, etc. Bueno, hasta acá un poco lo que es el contexto a vuelo de pájaro en estos primeros 10 minutos, 15 minutos.
vamos a entrar en el concepto de recursos energéticos distribuidos, que es un concepto que lo que busca es sintetizar los distintos frentes de desarrollo de esto que acabamos de ver como transición energética a nivel distribuido, o sea, a nivel usuario y a nivel de lo que llamamos hoy en día el prosumidor. Vamos a hablar del sistema, cómo es el sistema energético argentino, cuáles son las tendencias y después vamos a entrar en el concepto de lleno y analizar un poco sus pros y sus contras. El sistema eléctrico argentino es un sistema, acá tienen un gráfico comparativo, fíjense que nuestro país entra casi perfectamente en toda la Comunidad Europea. Yo cuando lo vi, la verdad que me quedé un poco sorprendido. Y otra cosa interesante para conocer es que nuestra red eléctrica ocupa todo nuestro país para 40 millones de habitantes, mientras que si ustedes piensan, Europa tiene creo que en el orden de los 400 millones, me parece, y tienen una red eléctrica mucho más grande en el mismo territorio. O sea, ahí tenemos un primer gran desafío en lo que es nuestro sistema interconectado eléctrico, que es un sistema radial que atraviesa grandes espacios de tierra prácticamente, o sea, no desierta, pero inhabitada. Y esto demanda elevados costos de transporte y pérdidas, que aproximadamente, si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos más o menos, o se han estimado aproximadamente $12 por megawatt hora de costo de las pérdidas técnicas, que son aproximadamente 15% en toda la red. Y por otro lado, los costos de transporte también son importantes en el orden de los $5 por megawatt hora. Ya la energía en todo el mundo dejó de ser percibida como un insumo barato. En Argentina estamos en una discusión política en esto en los últimos 15 años, sobre todo por las políticas de subsidio, que han de alguna forma distorsionado lo que sería la percepción del valor de la energía y hacen que la señal del valor de la energía o del costo de la energía no llegue al cliente o al usuario. ¿Cuáles son las tendencias en el desarrollo de nuestra matriz eléctrica y la mundial también? Es que, bueno, a medida que avanzan las tecnologías de energía renovable y toda su implementación, se va ganando eficiencia en los procesos y además se va informatizando la red. La penetración de estas renovables está creciendo a un nivel exponencial. El uso de la electricidad se va extendiendo cada vez más. Y se va hablando de matrices eléctricas sostenibles. El empoderamiento de la demanda es un proceso que es de alguna forma inevitable para poder, como vamos a ver en un rato, hacer posible que se pueda gestionar la demanda y que se pueda o que puedan coexistir todas las múltiples tecnologías que este nuevo desarrollo o nueva revolución, como muchos llaman, de nueva revolución energético, informático, industrial, implica. Hay muchos que dicen que esto, perdón, para volver atrás, estresa los sistemas eléctricos, pero puede ser visto también desde el otro punto de vista, en donde en la realidad la electrificación marcada lo que va haciendo es mejorar la eficiencia y mejorar lo que se llama la resiliencia de las redes eléctricas y del sistema energético en general. ¿Qué están haciendo las nuevas regulaciones a nivel global? Se están reelaborando la gestión de los sistemas en forma descentralizada, como una de las 3D que dije recién, a partir de sensibilizar a la demanda, que la demanda sea cada vez más racional y consciente de cuánto consume y de dónde viene esa energía que consume, a partir de gestionar las tecnologías, las redes, los flujos de comunicaciones, todo en tiempo real, a partir de también lo que se llama el rate design en inglés, que sería el diseño de los cuadros tarifarios para que reflejen precisamente la realidad de costos del sistema energético, incluso de forma horaria, para que también el usuario pueda adoptar patrones de consumo en función de la variabilidad del precio en forma horaria. Y además las regulaciones buscan prever herramientas de sostenibilidad. ¿Cómo se están implementando? Básicamente desarrollando sistemas y metodologías de planificación y modelado de los consumos de las redes, obviamente desarrollando todas las tecnologías de red que vamos a ver ahora y plataformas operativas que puedan
gestionar todo esto de forma técnica y comercial. Los recursos energéticos distribuidos tienen, ahora les voy a mostrar algunas definiciones de lo que serían los REDs, o recursos energéticos distribuidos. En inglés también lo llaman Distributed Energy Resources, que se escribe al revés, DERS. Una de las primeras definiciones de recursos energéticos distribuidos vino a partir de la Agencia Nacional de Reguladores de Utilities de Estados Unidos, NARUC, en el año 2016, en donde nos dijo que los REDs son aquellos recursos situados cerca de la demanda que pueden proveer todo o parte de las necesidades de abastecimiento eléctrico inmediato, y también pueden ser usados por el sistema tanto para reducir la demanda como para satisfacer necesidades de energía, potencia o servicios auxiliares en distribución. Esta es una definición de las más técnicas dentro del Consejo Mundial de Energía con el Comité Argentino. El año pasado se acuñó esta definición un poco más amplia, que se dejó plasmada en un documento que les voy a presentar hacia el final, que les dejo la referencia y todo, en donde se definió a los REDs, además de todo lo que dice la definición de NARUC, como un conjunto de recursos, y no solamente eso, sino que también incluye acciones, servicios y tecnologías que permiten resolver y optimizar todos los temas o problemas de abastecimiento, planificación privada y pública y gestión en el tramo de distribución. En síntesis, sería una racionalidad de los sistemas de distribución. ¿Cuáles son las tecnologías, por ejemplo, o estos vectores entre acciones, tecnologías y servicios que pueden tenerse en cuenta como REDs? Algunos son la gestión de la demanda, en inglés se llama Demand Response, el almacenamiento distribuido, nube de energía, a la vez que Google Drive podemos tener el drive de energía con autos, vehículos eléctricos y baterías en hogares, etc. Generación distribuida y microredes, el incremento de la eficiencia energética en la oferta y en la demanda, la operación de redes inteligentes, la operación por Internet de los equipos que están en la demanda, que puede ser con o sin intervención en tiempo real de sus dueños, y o el abastecimiento que puede aportar o la reserva que puedan aportar todas las tecnologías de acumulación eléctrica, entre ellas los vehículos, que no solamente podrán ser eléctricas, por ejemplo el hidrógeno es un vector de acumulación también, y ya hay también en algunos países vehículos a hidrógeno. ¿Cuál es la evolución de esta matriz? El concepto de descentralización viene muy de la mano con la informatización, es más, depende fuertemente de la informatización o de la digitalización, que es la segunda D, la descentralización como primera, digitalización como primera, descentralización como segunda. Digitalizar la red es el primer paso para poder ser consciente y poder gestionar en tiempo real la red y que se puedan descentralizar todos los flujos. Es el primer paso para todos los sistemas eléctricos y de hecho es lo que están haciendo en todos los países, incluyendo el nuestro. ¿Cuál es la regulación y cuáles son los conceptos que se regulan para la introducción de REDs? Hoy en día la Argentina se ha concentrado en los últimos 2 años en regular la gran generación renovable y la generación distribuida renovable con la figura del usuario generador o prosumidor, como se llama a nivel nacional o en algunas provincias. Pero ahora también hay más preguntas que vienen asociadas a este camino regulatorio. ¿Qué se puede regular, por ejemplo, en materia de eficiencia energética? Ahora, a fin de año, se pasó una ley, el gobierno nacional pasó una ley de eficiencia energética, un proyecto de ley que está en estudio. Por ejemplo, ese proyecto de ley habla de algo de lo que es la gestión de la demanda. Otra gran pregunta es: ¿qué puede regularse en materia de tecnologías de generación, acumulación, movilidad y carga eléctrica? Es un gran tema y es un tema sistémico, es complejo,
que puede regularse también en materia de operación de las smart grids o redes inteligentes, y que puede también regularse en la arquitectura tarifaria, que es un tema caliente a nivel político siempre, sobre todo en regiones vulnerables sociales, en donde siempre la cuestión energética, como toda industria primaria, representa uno de los pilares del desarrollo, ¿no? La introducción de los REDs va a requerir considerar básicamente y necesariamente todas las externalidades económicas, y tanto positivas o negativas, que se puedan dar. Necesita también incorporar el costo social de la energía que no se suministra, tanto sea apagones o por distintos inconvenientes de la red, y necesita considerar la electrificación progresiva de la matriz como cuestiones de base necesarias, pero obviamente no suficientes. ¿Cuál es el aporte potencial de los recursos distribuidos? Esto que les estoy contando a partir de ahora son algunas de las conclusiones de un paper interdisciplinario que se desarrolló a partir del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía, en el que yo ayudé a coordinar algunas iniciativas. Surgió a partir de la discusión de 40 especialistas del sector eléctrico en el año 2017, en un evento de discusión colectiva, en donde se hizo un análisis FODA de la industria y una hoja de ruta de la evolución de los recursos distribuidos en el país. Y a partir de este documento, que se los dejo en la última diapositiva, tienen el link para descargarlo, a partir de este documento se concluyó que los REDs aportan potencialmente dos productos y un servicio. Uno de los productos es la posibilidad de energía firme, con la idea de la acumulación embebida o acumulación distribuida, más las renovables, más la informatización o telegestión, y que eso es uno de los santos griales de las renovables. Sepan que en la implementación de las renovables está el hecho de la intermitencia y la falta de acumulación, y hablar de acumulación resuelve una de las patas principales, y los servicios auxiliares son estabilización de la red, mejora de la frecuencia o de las señales de frecuencia, etc. Un servicio que tiene que ver con la optimización de la red de distribución, con algo de lo que hablamos antes, que todas estas tecnologías informáticas o de comunicación, junto con las tecnologías físicas de protecciones, todo esto van a mejorar la calidad de la energía que se transmite a través de las redes y van a hacerla más resiliente, evitando o reduciendo la energía no suministrada y también reduciendo las pérdidas. A medida que uno genera energía, o sea, la definición de generación distribuida básicamente es toda aquella energía que se genera en el punto de consumo. Ese concepto de generación distribuida lo que hace es buscar minimizar las pérdidas por transmisión, que es algo que hace a la eficiencia de la red en sí también. Acá les dejo, no vamos a entrar en detalle en esto porque también lo tienen en este paper que les dejo. Básicamente quiero hacer un breve speech sobre cuáles son los aspectos tecnológicos de los REDs y los aspectos económicos que nos traen los REDs. En lo que son aspectos tecnológicos, en esta tabla ustedes pueden ver comparada lo que sería la red de distribución que se viene desarrollando en los últimos siglos con la red de distribución proyectada en su desarrollo digital. Son todas estas dimensiones que un poco las resumimos en lo que vengo contando recién. Básicamente las redes van a pasar de una operación cada vez menos analógica y cada vez más digital. Va a ser una red que adquiera una conciencia, que no sea más ciega y que pueda ser monitorizada de forma inteligente y también con automatismos, y va a ser una red que pueda tener también descentralizado el monitoreo y en donde los usuarios también tengan una parte en lo que sería esta monitorización y también la gestión de su propio consumo. Entre los aspectos económicos de los REDs cabe destacar, como llave del desarrollo que abre el desarrollo de los REDs a la generación distribuida. Como hemos visto, ese es uno de los primeros temas que se posicionan antes de hablar de REDs.
¿Por qué? Porque la generación distribuida instaura primero el derecho de generar la propia energía y en segundo lugar la medición bidireccional y el principio, que es uno de los principios de la inteligencia de la red. Luego viene la acumulación distribuida, los vehículos eléctricos, controles inteligentes, todo esto como aporte de firmeza a la demanda. Los sistemas de transacción tipo net billing, por ejemplo, fomentan el concepto de generación distribuida más allá de la autogeneración. Acá ustedes en lo que se llama generación distribuida tienen que es un concepto doble. Uno cuando tiene su sistema puede generar energía para sí mismo, que eso es lo que se llama autogeneración o autoconsumo, o puede generar energía para venderla o transaccionarla o inyectarla a la red. Hay varios sistemas, también está el sistema net metering, que es uno de los primeros sistemas de balance energético que se adoptó para las transacciones, que ha venido probando no ser tan justo en algunas cuestiones, en algunos escenarios, porque básicamente puede haber flujos que se pierden, que no se contabilicen o no se moneticen, y eso, dependiendo de qué es lo que se mida, puede hacer que una de las partes pueda no compensar su parte monetaria o parte energética. Entonces es muy importante que el sistema de transacción fomente la generación distribuida para que también en el futuro pueda desarrollarse esta forma de generación distribuida también como una actividad comercial más allá de poder generar para sí mismo la energía. El concepto de LCOE o costo nivelado de la energía de las tecnologías de los REDs, que es una metodología de estimación de cuánto cuesta por kilowatt hora la energía generada con una tecnología, es una de las metodologías que es mayormente utilizada para analizar lo que se llama la paridad de red, que es la comparativa entre el costo de la distribución, el costo de la energía de la red y el costo de la energía generada con su sistema. Hoy, por ejemplo, si uno habla de energía solar fotovoltaica conectada a red, en el programa Prosumidores de Rosario estamos hablando de que se compensa lo que sería el LCOE de un sistema fotovoltaico, que es más o menos $0,18 el kilowatt hora o por ahí 0,15. Eso viene bajando con el tiempo, mientras que los precios de distribución están por debajo todavía, lo cual no nos garantiza que todos los usuarios vean de forma rentable o viable instalar estos sistemas. Entonces el concepto de paridad de red es un concepto también disparador del desarrollo de la implementación de la generación distribuida en el tiempo. Por otro lado, la medición y valorización de la eficiencia energética es algo muy útil. En muchos países lo llaman los negawatts, aquellos megawatt hora no consumidos. Y también en algunos países desarrollan mercados que pueden generar certificados que puedan ser transables, o sea, que transen estos megawatt hora no consumidos. El rediseño de las estructuras tarifarias es necesario que las estructuras tarifarias sobre todo en los tramos de T1, los que son para usuario, a medida que la generación distribuida se va desarrollando, es necesario que vayan sincerando todos los costos en sus distintas componentes, tanto fija como variable, para permitir la racionalización de la demanda y lo que se llama la gestión de la demanda pueda también penetrar en la actividad. Y obviamente en muchos escenarios es necesario incentivar el desarrollo, pero siempre a través de racionalidad en el incentivo y no de exceso en los incentivos, preveniendo la falla de mercado. Claramente hay ejemplos en el pasado de sobresubsidio de industrias o alocación de subsidios de forma perpetua en el tiempo que generan fallas de mercado, etc. Algo muy interesante puede ser, por ejemplo, algo interesante de incentivar la exención impositiva que ha sido muy utilizada en las últimas regulaciones argentinas de energías renovables. Como bien les decía, en el trabajo que hicimos en el Consejo Mundial de Energía, se concluyó un análisis de FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los REDs. No voy a detallar tampoco en esto, pero como fortalezas de los REDs
para destacar, se puede hablar del recambio tecnológico, la generación de empleo, economías regionales, la resiliencia para el usuario del sistema, descentralización y capacidad operativa de gestión. Como debilidades, hoy en nuestro sistema energético tenemos una cierta renuencia percibida al recambio tecnológico de distintos actores en el sector eléctrico, también la intermitencia de las renovables, hay un déficit regulatorio todavía, es necesario acompañar con más regulación, hay una falta de financiación que es marcada y hay falta de señales por banda horaria o hay una necesidad de reacondicionar las estructuras tarifarias para que acompañen internalizando todas las externalidades y los costos. Entre las oportunidades de estas iniciativas nuevas están la de permitir diferir la inversión en redes, se crean nuevos mercados de productos y servicios ligados principalmente a la optimización y a la eficiencia, y la gestión integrada de la demanda es un gran beneficio social, hablando en su conjunto y también a nivel político. Entre las amenazas tenemos a la falta de flexibilidad que hoy presenta el paradigma del distribuidor argentino, no en el sentido de cómo está definido hoy el rol, sino en el sentido del paradigma, las creencias que puedan llegar a tener los distribuidores en este momento. Ahora vamos a hablar de ese tema en un rato. La falta de coordinación interinstitucional es algo que se remarca siempre y es muy necesaria la coordinación interinstitucional. De hecho, esa es la forma de avanzar y así lo han hecho todos los países y es algo obligado. No puede haber, o sea, siempre hay que procurar o desalentar el conflicto, desalentar la confrontación entre distintos actores, y la idea siempre es facilitar el intercambio de ideas que construyan esto que, como ven, es sistémico y se compone de muchas dimensiones en su desarrollo. ¿Cuáles son las eras de desarrollo energético mundial de esta transición? Cuando hablamos de redes, es prácticamente de manual, hay más o menos se puede sintetizar en 4 eras. Primero, en un país viene la era de las grandes energías renovables y las pequeñas renovables aisladas, que ese fue el desarrollo de nuestro país en los últimos 15 años. Con la introducción de los grandes proyectos renovables, que empezó a suceder hace 2 años en Argentina, a partir de eso viene también después la era de Smart Grid, que es la red astuta. Después viene la era de la red inteligente, que es cuando se mezcla el automatismo físico de las protecciones y todo eso, y la medición bidireccional con los sistemas informáticos, con las redes de monitoreo, etc. Y la era de la acumulación es la que cierra la llave tecnológica para poder implementar el camino a la sostenibilidad energética a partir de distintos vectores de acumulación, no solamente litio, no solamente hidrógeno, sino también hay vectores, si se ponen a investigar, que además de ser químicos pueden ser mecánicos, como por ejemplo aire comprimido, represas y bombeo, etc. Acá les dejo una hoja de ruta que la vamos a ver toda en 1 minuto, no, mentira, es mucho texto, ya está en el paper que les dejo. Básicamente esta hoja de ruta es la que se elaboró entre los 40 especialistas y habla de las distintas iniciativas que se pueden tomar en los distintos plazos, corto, mediano, largo y plazo, y cuál sería la visión de desarrollo. Y las dimensiones del desarrollo básicamente son qué se hace a nivel de mercado, qué se hace a nivel de producto y servicio y qué se hace a nivel de I+D y desarrollo tecnológico. Vamos a pasar esto. Lo que son las dimensiones de desarrollo, los gobiernos forman una parte fundamental en el desarrollo energético en todos los países, eso es algo histórico, ha venido sucediendo así desde hace muchos siglos. Obviamente la revolución industrial de hace 200 años ha sido fomentada e incentivada mucho por los gobiernos, sobre todo, por ejemplo, tenemos los casos de Inglaterra, han incentivado con varios mecanismos, donde sobre todo estos mecanismos se pueden clasificar en estas 5 dimensiones de incentivo. Por un lado, la coordinación institucional que dije recién, la asignación de recursos en investigación y desarrollo, sobre todo, arreglos institucionales, que es desarrollo de normativa nueva, y la preservación
y la visibilización de nuevas funciones de propiedad para que pueda crearse un entorno privado que genere un mercado y se pueda desarrollar. Hoy en Argentina estamos más o menos en la mitad de este gráfico, desarrollando varias de las leyes principales para el acompañamiento de todo este sistema tecnológico, y es importante que existan planes que sustenten toda esta operatoria. Ya hay varios planes, si ustedes buscan en internet, en las páginas del gobierno nacional y de varios gobiernos provinciales en esto. Bueno, quiero, antes de seguir con esto, saber cómo venimos de tiempo, si estoy bien, mal, me queda un último tema o un último... Bueno, vamos a hacer, a partir de la descripción de lo que son los REDs, una breve descripción de cuáles son los próximos pasos a nivel desarrollo que están relacionados con la digitalización que hablamos antes y con revisar lo que son los roles en el sector eléctrico. Básicamente lo que está planteando el mundo es activar las operaciones en el sector de distribución. ¿Qué implica esto? Implica conocer o empezar a conocer la red y la demanda, no termina ahí básicamente, poder modelar el sistema de modo permanente y en tiempo real, que es un desafío, para eso la informática, establecer estándares tecnológicos de integración tecnológica de distintas tecnologías a la red, gestionar prestaciones para los usuarios, no solamente a nivel comunicacional, sino a nivel de servicio, facilitar la interconexión, promover la visibilidad de interacción operativa y, finalmente, gestionar la demanda y las reservas. Las distribuidoras en este caso son actores centrales. En nuestro país hay muchas distribuidoras y cooperativas que están encarando este proceso y están en una discusión activa de cómo viene este desarrollo. Con los REDs, la carga o la gestión de la demanda o la carga se transforma en variable incierta a menos que se vaya visibilizando con sistemas de monitoreo, y además, bueno, la bidireccionalidad de los flujos con los prosumidores es una componente de complejidad más que obviamente tiene solución tecnológica y está desarrollada en el mundo. Acá tenemos un mapa de una distribuidora, por ejemplo, que monitorea en tiempo real los distintos flujos en distintos colores en los distintos momentos de la red en función de, por ejemplo, la inyección de energía distribuida de sistemas solares. ¿Cómo se hace para modelar e intervenir la demanda? ¿Cuál es el problema básico por el que no deja dormir a las distribuidoras? Por ejemplo, básicamente lo que se llama la curva de Pato. Fíjense que cuando uno tiene energía solar distribuida, que se da al mediodía en esta curva, esta es una curva de consumo, una curva de carga típica diaria, al mediodía tenemos la mayor generación, y donde hay mucha generación distribuida solar, se reduce básicamente lo que sería el consumo de la red. Con lo cual tenemos este valle y la curva se transforma en un pato, y el gran problema está acá, en cómo volvemos a insertar toda esta cantidad de potencia de golpe en la red. Bueno, las soluciones para eso que se están trabajando son, obviamente, la eficiencia energética, la gestión de la demanda, que ahora vamos a ver un poquito más, las distintas tecnologías que puedan achatar los picos, lo que se llama achatar los picos, el almacenamiento, el rediseño de la estructura tarifaria para permitir esta racionalización en el usuario y que el usuario mismo diga, no, mira, ahora no consumo porque es caro, consumo más tarde, o saco la energía de la acumulación ahora porque es cara de la red y después a la noche cuando es barata saco de la red, etc. El diseño estratégico de la capacidad y el uso del almacenamiento con vehículos también, la zonificación del mercado y el desarrollo de nuevos actores que permitan estimular esta activación de la demanda. Para hablar de uno de estos temas, por ejemplo, la gestión de la demanda implica balancear la oferta y la demanda, o sea, balancear esta curva que vimos antes, evitando, o lo que genera es evitar el despacho de energía cara. Todo esto principalmente se puede hacer con una estructura tarifaria de asignar precios más caros en las horas pico, que eso ya se hace a niveles tarifarios T3 y T2, por ejemplo, T3, perdón, y en el mundo lo están empezando a hacer a nivel usuario residencial. Fíjense que lo que están logrando con esta curva es que si se tarifa
hasta 3 veces más la energía más cara en el pico que en el resto o en el valle, se puede lograr un aplanamiento de la curva de hasta un 20%. Estos programas se están incorporando en muchas distribuidoras de forma, en forma de testeo, como programas inicialmente opcionales de adhesión, y esto está dando muy buenos resultados en muchas zonas geográficas en el mundo. Vamos a pasar esta y vamos a pasar a lo que es el último tema, que es la dinamización de los roles. La activación de la demanda implica todos esos desafíos. ¿Cómo hacemos para trabajar en eso? Básicamente tenemos que ver quiénes somos los que estamos trabajando en el sector eléctrico y qué es lo que se necesita en términos de responsabilidades, obligaciones y capacidades. Las distribuidoras son un eje central en el desarrollo de esta activación y lo seguirán siendo. Y además van a coexistir con sujetos que van a asistirla y van a ayudar a dinamizar este mercado. Obviamente cada mercado tiene distintas arquitecturas regulatorias y de mercado en los distintos países. En nuestro país las distribuidoras son actores monopólicos que pueden coexistir con estos otros actores que se están viendo en el planeta. La gran pregunta es, ¿alcanza con la actual figura de la distribuidora? En general en Argentina las distribuidoras tienen un rol principalmente de administración de la red con pass-through o lo que sería venta de energía, pero principalmente el valor agregado que le dan a la distribución es el mantenimiento de la red y la construcción de la red. Eso es lo que se llama en inglés Network Manager. Ese es el rol principal de las distribuidoras, que después obviamente puede ser complementado por estos nuevos roles de comercializadores o agregadores de demanda, que serían figuras que puedan agregar la distinta generación de los usuarios distribuidos y comercializarla tanto a nivel local como a nivel federal. Pueden haber comercializadores que solamente hagan la transacción, o pueden haber agregadores que integren, por ejemplo, también activos, como por ejemplo inviertan en sistemas solares distribuidos y le cobren al usuario por la energía distribuida que venden, o alquilen techos, o vendan en concepto de leasing los sistemas. Un montón de figuras y de modelos de negocio que se pueden desarrollar y que están siendo parametrizadas en varias provincias en Argentina en este momento. Sin embargo, la distribuidora es un rol fundamental. El monopolista o el distribuidor, en inglés comúnmente llamado DSO, operador del sistema de distribución. Este rol no solo es físico, sino que también tiene un rol de asegurar la calidad y de arbitrar el mercado. No cambia el sujeto, o sea, no cambia el actor, sino que lo que cambia es el rol y las cosas que hace la distribuidora. El objetivo futuro es que sea flexible, elástico e interconectado, con un foco en la calidad del servicio y en el mantenimiento y la construcción de la red. Por lo tanto, es muy importante trabajar en la reparametrización del sistema de cuadros tarifarios para poder alocar bien los costos y que eso permita que los distribuidores puedan, por ejemplo, trabajar manteniendo la red, visibilizando el costo de mantenimiento de la red. En muchos lugares están en boga esa discusión de ir, por ejemplo, hacia una tarifa plana de mantenimiento de red y después todo lo que sea transaccional sea variable. Y ya hacia el final, ¿cuál es el rol del regulador y cuál es el rol del usuario? Los reguladores en este nuevo paradigma tienen que cambiar, y principalmente cambiar el chip, la mentalidad, que es pasar de un paradigma regulatorio centralizado a un paradigma regulatorio descentralizado. Es necesario reconocer la importancia de la conducta del consumidor, ya no como alguien pasivo, sino como alguien que ya tiene prerrogativa de generación y de desarrollo propio, y cuál es el efecto que este usuario pueda tener en su sistema. No solamente, o sea, esto implica no solamente que sea pasivo
o que inyecte excedentes, sino que también pueda llegar a ser de la venta de energía una actividad comercial. Que eso es algo que en las primeras discusiones ha sido tabú, pero con el paso del tiempo se va desarrollando cada vez más. Les dejo más detalles a nivel del rol del regulador. Y por otro lado, el rol de la demanda es la racionalización de su consumo, la autoeficiencia energética, que a medida que vaya conociendo y aprendiendo de dónde viene y cómo es que consume energía, vaya siendo mucho más eficiente por su propia iniciativa. Y lo que sería su participación activa. En conclusión, podemos destacar que el actual balance físico y económico debe descentralizarse. Como país nosotros estamos entrando tarde en este movimiento que ya tiene 2 décadas de desarrollo en el planeta. Nosotros estamos recién en los primeros 4 años de desarrollo. Por un lado es una mala noticia, pero por otro lado es una buena noticia porque podemos evitar el costo de curva de aprendizaje si efectivamente, obviamente, no repetimos errores que ya han transitado otros países. Y hay 2 premisas totalmente necesarias que son: sin señal de disponibilidad local, no hay incentivos para transacciones locales, con lo cual hay que lograr con la regulación que haya una señal de disponibilidad local o inteligente de la energía, y además sin señal de precios correctamente alocados y que traduzcan los costos, no es posible dinamizar estos roles, ni tampoco hay señal para la eficiencia energética ni la accesibilidad a la energía. Y finalmente los actores centrales son acá los distribuidores, las nuevas figuras que se desarrollen como nuevas empresas prestadoras de servicio, en muchos lugares llamadas empresas de servicios energéticos, ESCO, etc., y la demanda. Y el regulador obviamente tiene una función central en acompañar, traduciendo con un nuevo idioma toda esta tecnología que se viene para que las reglas de juego sean, por un lado, éticas y por otro lado, claras para todos. Acá les dejo un poco de bibliografía de consulta para que puedan bajar, en la que se basa todo esto que les conté recién, todos links habilitados, y acá tienen los 2 links a los 2 papers que sacamos con nuestro grupo de estudio de generación distribuida en el WEC, Argentina, en el año 2016, abriendo el tema de la regulación de un mercado federal de generación distribuida y el tema de los recursos energéticos distribuidos el año pasado. Bueno, creo que fueron 10 minutos, a ver, 12 minutos, perdón por... Gracias por el tiempo. Ahí no se escucha. Sí. Julián. Bueno, la verdad es que te agradezco por tu presentación impecable. La verdad que la cantidad de preguntas son muchas que estoy viendo y siguen apareciendo. Yo voy a tratar de condensar en un par de preguntas lo sustancial de las preguntas que está haciendo el público. Respecto a esta gestión versus recursos, las energías limpias y las energías distribuidas, ¿cuál es el impacto del bajo precio del petróleo y la oferta de energías convencionales como vaca muerta? Y adicionalmente, para que la contestes entera, si las inversiones, las tasas de retorno de las inversiones en energía distribuida son atractivas para que la gente invierta en este tema. Porque está todo vinculado. Buenísimas preguntas, gracias al que la formuló. Gracias por transmitirla. Son preguntas clave. Obviamente los fósiles tienen una gran penetración en la matriz energética del 80% en la primaria hoy en día. La matriz renovable es un 20% en lo que es eléctrica en el mundo. La volatilidad de los precios es una señal que afecta a corto plazo, más que nada, no así a largo plazo, según lo que se viene viendo en el mercado energético y en lo que es la transición energética. Esta volatilidad de los precios es algo intrínseco a la economía del recurso fósil, principalmente debido a la geopolítica, pero por ejemplo las energías renovables no plantean tanto esa volatilidad porque están más asociadas, tienen un CAPEX mucho mayor que el OPEX y todo lo que es el recurso que viene después
es libre. Entonces, cuando hay crisis como en este momento, es una mala noticia temporal para las renovables, pero si ustedes dejan pasar tiempo y pasamos la pandemia, etcétera, el vector de desarrollo renovable se sigue desarrollando y las tecnologías se siguen masificando. Eso es lo que uno ve con las curvas de implementación de las tecnologías, que tienen un crecimiento exponencial a pesar de la volatilidad de los mercados y a pesar de los vaivenes macroeconómicos. Es muy clara la tendencia, fíjense en las instituciones globales como IRENA o la Agencia Internacional de Energía. Hoy en día la curva exponencial está en los comienzos a nivel histórico planetario, pero ya está adquiriendo un crecimiento vertiginoso exponencial. Sobre todo la energía solar está sobrepasando en la tasa de implementación a la energía eólica este año y el año que viene, y se está posicionando como una de las tecnologías más accesibles del futuro. Hoy en día las energías renovables eléctricas, solar y eólica, ya son la mitad, en promedio son la mitad de baratas que la energía fósil. Todo esto sin hablar o sin tener en cuenta subsidios para las renovables. Y por otro lado, lo que es la segunda pregunta, que es la paridad de red. La paridad de red es un tema importante para el desarrollo de la generación distribuida, y obviamente donde no hay paridad de red no se desarrolla por una falta de atractivo económico. En Argentina la paridad de red puede desarrollarse de forma natural sin incentivos, simplemente sacando los subsidios. Si no hay subsidios, el costo final de la energía eléctrica en promedio en el país está entre 10 y 15 centavos de dólar el kilowatt hora, y ya los sistemas solares fotovoltaicos distribuidos en Argentina están en ese orden en lo que sería su costo equivalente de energía, con lo cual, por ejemplo, el caso de Córdoba, en donde es la provincia menos subsidiada, están cerca de la paridad de red. No digo que tienen paridad de red, porque más que nada el precio de la solar distribuida va bajando con el tiempo a medida que se masifica la tecnología y el precio es dinámico. Entonces, si bien puede haber un año que sea el que inicie en donde la paridad de red no exista, con la implementación y la innovación tecnológica y masificación de tecnología va a ir bajando y se va a ir haciendo cada vez más atractivo. El resto de las provincias, creo que Mendoza está cerca de la paridad. Santa Fe hizo una paridad artificial con el programa Prosumidores, incorporando un incentivo que es una especie de feed-in tariff, en donde le da un incentivo al prosumidor para que le salga lo mismo que consumir energía de la red y pueda recuperar la inversión, etc. Y bueno, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires son los lugares más en donde las señales de precios están más alteradas, donde hay mayor subsidio, y son las zonas del país en donde está más atrasado el tema de la incorporación de la distribuida. No a nivel público, porque a nivel público, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay mucha incorporación de generación distribuida. El Estado está implementándolo también bastante. Pero bueno, eso es un poco las dos preguntas. Espero haber respondido. Otra pregunta es, ¿cuáles son las ventajas comparativas que podríamos tener en la Argentina debido al ingreso tardío en la red? ¿Y en qué estado de conocimiento nos encontramos en una comparativa mundial con nuestro sistema científico-tecnológico? Son preguntas complejas. Lo voy a tratar de responder desde mi conocimiento y de la experiencia que tengo conociendo a distintas personas y actores del sector y del sistema nacional. Bueno, una ventaja comparativa clara de arrancar tarde es un poco lo que dije al final de la presentación, que podemos capitalizar todo el conocimiento ya desarrollado en el mundo, que no es menor, y de hecho hacer reglas de juego muchísimo más atractivas, funcionales y eficientes de lo que han hecho otros países.
De hecho, por ejemplo, la Ley Nacional de Generación Distribuida es muy buena, a nivel regulatorio es un instrumento buenísimo, está muy bien pensada, pero obviamente necesita complementarse con marcos regulatorios locales. El caso, por ejemplo, de Mendoza. Mendoza complementó su adhesión a la ley de distribuida nacional con una ley provincial muy interesante en octubre del año 2018, en donde define a varios de los recursos o de los actores que puedan gestionar los recursos distribuidos. Por ejemplo, define a los gestores de acumulación, define a los comercializadores o agregadores y un montón de figuras que son súper atractivas y que, por ejemplo, en el mundo están siendo desarrolladas y uno se puede inspirar en eso, y el federalismo de Argentina lo permite. Caso de California, que está desarrollando esas figuras, o en Europa también en algunos otros países. Y después, en segundo lugar, cómo está Argentina parada en su sistema de innovación. Lo que tiene para mí el sistema argentino de innovación es que es un sistema que está muy basado en lo básico y no tanto en lo aplicado. Le falta para mí al sistema argentino aplicarlo a lo práctico y a la tecnología. O sea, es un sistema muy, muy, muy bueno a nivel de investigación básica. Y en los últimos 15 años estuvo buscando desarrollarse a nivel gubernamental con la creación del Ministerio de Ciencia y todo eso, la conexión entre la innovación y los emprendedores y toda la base tecnológica empresarial y privada. Yo creo que hay una oportunidad cada vez mayor y más grande de seguir conectando eso, porque eso principalmente es lo que va a generar la disrupción de tecnologías o de multiplicidad de tecnologías, que son todos los medidores inteligentes, incluso medidores que pueda uno poner para monitorear su consumo en su casa, domótica, un montón de tecnologías en donde la oportunidad básica está en empresas netamente de base tecnológica, y si nosotros nos guiamos por lo que sería el concepto de seguridad energética, en donde antes yo hablaba que ese concepto tradicionalmente está enfocado en asegurar el recurso, pararte encima del recurso y del territorio, acá la seguridad energética va a pasar por este desarrollo tecnológico, con lo cual es muy importante fomentar lo que se llama la innovación abierta, salir como país del paradigma en el cual estamos inmersos hace varias décadas, que es el paradigma de innovación cerrada, en donde siempre estamos buscando depender de lo nuestro sin intercambiar ideas, ni tampoco intercambiar tecnología o transaccionar tecnología con el planeta. Tenemos que pasar a lo que el mundo hace, que es este paradigma de innovación abierta, en donde el Sistema Nacional de Innovación se conecta con el mundo, las universidades intercambian estudiantes para doctorado con universidades top mundiales, y se hacen acuerdos entre privados, tanto locales como internacionales, para desarrollar, incorporar tecnología y hacer patrones de innovación que tomen un poco de acá y un poco de allá de acuerdo a las capacidades del momento que se tengan. Nada enteramente local es sustentable y nada enteramente internacional es sustentable. Hay que hacer un punto medio, y yo creo que la gran oportunidad que tiene Argentina es salir de esta oscilación entre esos dos paradigmas que ha tenido en los últimos 50 años, que fue muy marcada. O sea, siempre tuvimos gestiones políticas tiradas al paradigma cerrado totalmente, gestiones políticas tiradas al paradigma abierto totalmente, y el camino es un camino medio integrando lo mejor de las dos cosas. Yo creo que es un desafío y Argentina está preparada para hacerlo y necesita buscar la moderación que lo lleve a ese camino. Julián, la verdad que extraordinaria tu presentación. Nos estamos quedando con muchas ganas de seguir charlando con vos de este tema. Los asistentes han hecho innumerables preguntas, así que yo y el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad vamos a hacer las gestiones necesarias para contar de nuevo contigo. Sí. Extraordinaria tu charla, y te paso con el ingeniero Jorge Molina para que nos despida de esta charla. Muchas gracias, Mario.
y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Muchísimas gracias, Julián Tuchilo, por tu deferencia, por tu atención con nuestra casa de estudio en esta disertación, que como bien lo dijo el ingeniero Madariaga, fue una brillante exposición. Ojalá que pronto, muy pronto, puedas estar por nuestra casa, por nuestra unidad académica y ¿por qué no?, en el año 2021, en la 14ª edición de la organización y de la Semana de la Ingeniería 2021, puedas también estar presente con nosotros. También agradecerle al ingeniero Eduardo Donet, que es el vicedecano de la Facultad Regional de Santa Fe, por su amable atención, por estar compartiendo con nosotros esta Semana de la Ingeniería. Muchísimas gracias, ingeniero Donet, por su presencia. Nos sentimos muy satisfechos también por la cantidad de personas que se conectaron en esta exposición. Así que la cordial invitación para a las 17 horas con Freddy Vivas, con el ingeniero Freddy Vivas, donde la temática que va a abordar es aprender a hablar el idioma de los datos. Una charla muy interesante y estaríamos haciendo el cierre de la Semana de la Ingeniería 2020. Muchísimas gracias a todos por la atención, por su amable atención. Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla.